Lichi Marín, la diputada nacional por el peronismo. Variña, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Hola Mauro, ¿cómo te va? Aquí estamos bien. ¿Descansada un poquito? Sí, estás recién llegada a Santa Rosa, ¿no? No duermo nada arriba del colectivo, así que nada. Bueno, Pero no importa, no hay importa. que dormir un ratito en la siesta como para Claro, recuperarte un compensar. poco. Sí. Bueno, ¿qué te quedó de la visita de Francos, el ministro político que tiene Javier Milei, con esta cantidad de preguntas que le hicieron y algunas respuestas que se esperaban, otras que en algún momento van a llegar y no sé si sirve tanto, sobre todo para las realidades de las distintas provincias, que Francos reciba más de 1000 y pico de preguntas? Veremos qué pasa con esas respuestas, que es lo que están esperando. Bueno, qué decirte, la sesión fue un desastre, un escándalo, un bochorno, una vergüenza, bueno, todo lo que ya la mayoría de la gente vio, eh, por la situación que se vivió entre los mismos libertarios, amedrentándose, tapándose en la Cámara, no dejando hablar a una diputada que tenía mucho para decir sobre una persona que sería un agente de la CIDE, que trabaja para Francos, o sea, bueno, ese es el contexto. El jefe de gabinete tiene una actitud inmutable permanentemente, por ahí alguna chicana. Las respuestas se enviaron, las hicimos hace más de 3 semanas, y no fueron tantas, fueron 1000 y pico. Hay otros jefes de gabinetes que han recibido más de 3000, más de 4000, y las respuestas llegaban un poco antes, porque es imposible no solamente leer todo eso, sino que cuando vos buscas la respuesta a tu pregunta, te deriva a un anexo donde se supone que contestó varias preguntas similares. Es muy difícil encontrar sobre todo lo que preguntás sobre tu provincia en especial. Claro, en el caso tuyo la 132 estaba, por lo menos yo la vi. No, la reunió con varias otras y contestó Claro. algo que es, digamos, se autoincrimina, ¿no? Porque termina diciendo como que es una responsabilidad de ANSES, termina diciendo que está resuelto, pero no me aclara cuándo lo van a pagar, que es la inquietud nuestra. La Porque pregunta tuya fue ¿cuándo van a pagar la deuda? Después todo lo otro, sí, bueno. sí, porque ellos dicen que faltan datos e información, y la información que tenemos nosotros de nuestra provincia, del ministro de Hacienda y del propio gobernador, es que los datos se mandaron en enero del año pasado, todo lo que pidieron, no pidieron nada más, y sin embargo no lo pagan. Claro, podemos Entonces, inferir, no sé si qué pensás vos, que no lo quieren pagar. no, claro, no lo quieren pagar, como tantas otras cosas mal hechas en este gobierno, como, no sé, ayer miraba las largas filas de la gente con discapacidad y acompañantes tratando de revalidar su certificado único de discapacidad, donde ni siquiera tuvieron en cuenta, no sé, distintas sucursales para poder hacerlo, pero además vos no podés eh, eliminar todas las pensiones hasta que hagas la auditoría, porque si eso te lleva tiempo, hay gente que estuvo 2, 3, 4 meses sin cobrar, y es su único sustento, además de que es pobrísimo. Por lo menos la obra social, por lo menos lo básico para una persona con discapacidad, ni te cuento la importancia que tiene. La verdad es que Franco no respondió nada. Un poco es una dinámica que tiene el Congreso. Se supone que tiene que mandar las respuestas un poco antes para que uno pueda repreguntar sobre lo que le contestaron. En este caso, bueno, lo mandó a las 7 de la mañana, empezar a leerlo y tratar de encontrar lo tuyo en 1000 y pico de preguntas es muy difícil. Yo agarré este tema porque era el tema que estaba en discusión y porque tiene que ver con los jubilados y porque no alcanzamos por 6 votos derribar el veto sobre el aumento jubilatorio, el bono y demás. Entonces digo, bueno, es algo que nos importa y mucho, aunque sea para los jubilados provinciales, Claro. que también son un montón. Entonces, realmente, nada, fue una gran decepción la visita de él. Además estuvo teñida de chicanas por parte del jefe de gabinete, de un mal manejo del presidente de la Cámara, qué sé yo, cuando desde el bloque nuestro alguien grita algo, intenta pedir la palabra. Estuve 10 minutos pidiendo la palabra a los gritos, nunca me la dio. Ese es otro problema que tenemos, ¿viste? Le da la palabra solo a quienes quieren, y
a quienes él quiere, digamos. Claro. Y cada vez para los que no sabemos, la gente que está escuchando que no sabe cuál es la dinámica del manejo de una Cámara de Diputados donde hay muchos representantes, pero hay una persona que es la que dirige, en este caso Martín Menem, cuando uno pide la palabra no la hace con el micrófono abierto, lo hace a viva voz. No, a los gritos. Claro. A ver, tenemos que presentar una lista de oradores que a veces te dicen que la tendrías que haber presentado 48 horas antes, nosotros somos 98 en el bloque, no es tan sencillo ponerse de acuerdo, de hecho, Claro. para que pudiéramos hablar más ayer nos dieron 2 minutos a cada uno, o sea, bueno, tenés que resumir en 2 minutos todo, ¿viste? Es todo muy complejo, habitualmente tenés 5 minutos, ayer nos dieron 2, 1 hora en total para todo un bloque de 98. Yo lo que vi es que arrancaban preguntando y ya sonaba una chicharra. Sí, enseguida. Además, querés hacer una pregunta y algún contexto tenés que dar, ¿viste? Claro. No le podés decir, la ruta 151, que no, Claro. tenés que explicar, bueno, atraviesa la Pampa, tenemos este problema, hace tanto tiempo que no se arregla, bueno, en fin, si no das un contexto, aparte me llamó la atención porque las demás visitas de los otros jefes de gabinete del gobierno anterior venían con muchos colaboradores que estaban sentados atrás de él, entonces cuando le hacían una pregunta concreta sobre un lugar, una ruta, una obra, lo que fuere, el asesor que se encontraba ahí del tema venía y se acercaba y le daba la respuesta, porque es imposible que él se acuerde de 1.500 preguntas y en otros casos de 3.000 o de 4.000. Claro, para eso tiene Entonces, asesores, claro. Bueno, él vino solo, con una sola persona, imagínate, respondía lo que quería y además hubo muchas consideraciones que tenían que ver con la cuestión política, estamos en el medio del escándalo de las coimas, en el tema de Andis, que es un tema absolutamente sensible, pero que logramos eliminar el veto, derogar el veto, y eso, bueno, fue muy bueno para nosotros y creo que influyó, no solamente que el tema es de una sensibilidad muy especial, sino que además alcanzamos los acuerdos necesarios. También eso lleva mucho trabajo, no es solamente armar un proyecto, llevarlo, ver cómo sale, votar. Lleva muchas conversaciones porque nadie tiene mayoría, y en este caso hacían falta 2/3, bueno, por lo menos lo logramos. Claro. También logramos que finalmente admitieran un feriado más en octubre, que era un reclamo de todas las provincias que tienen destinos turísticos que se han visto absolutamente perjudicados este año, que no han llegado ni al 30% de ocupación en todas las vacaciones de invierno. Bueno, eso se logró también, pero en definitiva, creo que fue una sesión muy escandalosa, donde si bien hay una lista de oradores, por supuesto se van planteando cuestiones sobre la marcha, que vos tenés derecho a pedir la palabra, porque si te aluden o si querés plantear algo, no te lo pueden cercenar. Menem miraba para el bloque de él y nunca miró para el lado nuestro. Yo me encargué de gritar 10 minutos, pero como yo, otros 40, nunca nos respondió. Y cada vez que desde el bloque nuestro hay algún tipo de disturbio, de grito, de silbido, de lo que fuere, él sistemáticamente, el presidente de la Cámara le dice a nuestro presidente del bloque, Germán Martínez, que ordene el bloque como si fuera un aseño de primer grado. Claro, sí. Sin embargo, ayer en ningún momento le dijo a Bornoroni, hacete cargo del bloque, y eran personas de su propio bloque las que estaban haciendo este escándalo. Entonces, viste, realmente es de una manipulación, porque además Martín Menem está involucrado en este caso, por lo menos se lo señala como involucrado en este caso, y creo que la intención era, en lo posible, generar tal conflicto en el recinto para poder frenar la sesión, terminarla, darla de baja y hacer que todo el mundo se fuera, incluido Franco, que ni siquiera se quedó a escuchar el cierre del presidente del bloque libertario. Estaba hablando Bornoroni y él se fue. Claro, se Entonces, fue. Igualmente no se fue como la otra vez que en la mitad de la visita se fue. Creo que hasta vos misma lo destacaste, que la templanza que tenía Franco hizo que, más allá de todo el contexto, se quedara. No, y la templanza es nuestra también. Claro, es la de él, pero la también paciencia. es la nuestra, porque claro, hay que tolerar que no te contesten la pregunta, que te lleven a otro tema, aguantarte las ganas de seguir preguntando sobre el tema del coimas en Andis, para que no se ofenda, para que se quede, para que dé explicaciones, que es lo que él tiene que hacer una vez, creo que es cada 6 meses, en cada una de las cámaras. Entonces, viste, realmente es todo un esfuerzo para no recibir ninguna respuesta
bueno, nunca me dijo cuándo nos van a pagar, aunque sean los anticipos, que son más de 100.000 millones que corresponden a la gestión de Milei, ni hablar de la deuda anterior. Pero Variña, no te llevas ninguna respuesta, ¿viste? Claro. Es ¿Vos creés, después de tantos años en política, conociendo y estando en diferentes momentos políticos del país, creés que esta forma de hacer política de Javier Milei, de los libertarios, de la Libertad Avanza, que se va trasladando también a otros partidos políticos que son cooptados por la Libertad Avanza, puede ser algo distinta a otras gestiones donde en un año eleccionario se empezaban a conseguir algunos, o llegar a algunos consensos, conseguir algunas cosas que tienen que ver con los reclamos que hacen las provincias, porque las elecciones también los apremia ante la opinión pública? ¿Crees que se puede dar eso, o van a seguir con esta lógica de sentarse arriba de la caja y de acá a mí no me mueven, pase lo que pase? Mira, no sé cómo será para octubre. Lo que te puedo decir es que ahora en septiembre, este domingo no, el otro, se vota en la provincia de Buenos Aires y no estamos viendo que la provincia se le consigan las cosas que vienen reclamando hace mucho tiempo. Ayer tuvo un acto y mientras estábamos en la sesión nos enteramos que había sido apedreado, que iba en una camioneta, que lo insultaba, y después vimos a él como insultaba a la gente desde arriba de la camioneta. O sea, una cosa, realmente es un fenómeno muy extraño, aún en los peores momentos de la época de Macri, como recuerdo, el corte, por ejemplo, de las pensiones por discapacidad se dieron durante un mes, y ante el reclamo él volvía, rápidamente, claro. Sí, y él volvía, su ministra Stanley, un contacto con los movimientos sociales. Acá han destruido todo y no les pareciera no importarles. Es más, echan a los funcionarios que denuncian algún caso de corrupción, como el caso de Españolo. Entonces, viste, bueno, es tan extraño el comportamiento que tienen. De hecho, ayer, cuando yo te digo estas peleas entre ellos, la diputada Pagano es de la Libertad Avanza y terminó abriendo otro bloque. Tago y otra diputada de Córdoba terminaron también abriendo otro bloque. La diputada Arrieta también. La diputada Arrieta, claro, creo que tiene un monobloque, también se fue. O sea, creo que realmente están generando entre ellos. Lo escuchaba el diputado de Alessandro ayer también, que formó este otro bloque con Pagano. Creo que porque también el maltrato que ellos reciben, lo recibimos nosotros, pero algunos de ellos también. A Pagano nunca la dejaron asumir como presidenta de la Comisión de Juicio Político cuando ya la habían votado los diputados. Y Martín Menem me envió un mail sobre la hora diciendo que se suspendía la comisión. Fue votada por todos. Y bueno, no la dejan funcionar porque Martín Menem dice que la comisión no está conformada. Entonces, viste, realmente es un mecanismo que nunca vimos. Yo pregunto a los diputados que estuvieron en otro periodo, porque obviamente yo hace 3 años y medio que estoy, entonces por ahí me tocaron 2 años de Alberto, estábamos en semipandemia, y lo que veo ahora realmente, y pregunto a otros diputados que están de antes, me dicen, no, nunca vimos algo igual, nunca fue tan escandalosa las sesiones todas, y la gente filmándose, y bueno, y desde la tribuna gritando, y gente que tiene hasta pedidos de captura en otras sesiones, ¿no? Ayer, que ha estado ahí arriba en los palcos, cuando a nosotros, cada vez que pedimos autorización para que pueda ingresar alguien que está involucrado con el tema que se va a tratar, siempre nos dicen que no se puede, que no tiene que haber público, que, en fin, digo, tienen un manejo que no se daba en la época de Macri tampoco, por decirte una de las más opositoras a nuestra ideología, ¿no? Claro, sí, termina siendo un estadista más Macri al lado de esto que es... Y por lo menos tenía una capacidad de diálogo que acá no la vemos. Nosotros no tenemos diálogo con Martín Menem. Bueno, imagínate que desde su cuenta falsa, que finalmente asume como propia, aunque siga negándolo, sube un video donde está en el gimnasio diciendo que se está preparando me voy a reunir a la mañana, claro. No, que se está preparando para pelear con el cucardo de Germán Martínez, claro, en otro video anterior, una cosa, viste, insólita. No vimos nunca eso, claro, es todo muy difícil de analizar con la lógica que manejamos, no solamente la lógica política, la lógica de todo tipo. Claro. No es lógico.
Es muy difícil. Y lo que yo pregunto, digo, porque también desde la provincia salieron a contestar los dichos de Franco a través de Guido Wisterfeld, el ministro de Hacienda, Sí, sí. también planteando algo parecido a lo que estás planteando vos, Varinia, tiene que ver con esto de presentar todo lo que pedían y ahora esperando que respondan a la provincia de La Pampa. Si no hay un canal de diálogo con el ministro más político que tiene el gobierno de Javier Milei, yo pregunto, ¿por dónde se tiene que derivar No, todo no, es esto? que no. Lo que pasa es que, a ver, primero hubo un acuerdo técnico, o sea, los datos están, ellos lo reconocen. Creo que es una decisión política que no toma Franco, evidentemente. Yo creo que el gobernador de la provincia de La Pampa tiene diálogo con Franco. Lo que pasa es que no es él el que decide. Le han sacado todos los recursos, los maneja todo el ministro de Economía. Yo creo que es una decisión política que no toma él. ¿Te imaginas que es el único que habla con los gobernadores y no puede dar una sola respuesta en todo lo que tenga que ver con lo económico, que en general son los reclamos de los gobernadores? Porque la verdad, ¿qué otra cosa le vas a preguntar? ¿Cuándo viene Milei a mi provincia? Y no va a venir. Entonces, las preguntas que se le hacen tienen que ver con lo económico, las deudas que tiene Nación con las provincias, y en fin. Y él no tiene respuesta, o bueno, la pilotea, amaga, trata de salir de la cuestión, porque obviamente la respuesta no la tiene él, es una decisión política que toman otros, que no toma él, que toma el presidente con Caputo. Claro. Pero bueno, Caputo no logramos que venga al Congreso, ni a presentar el presupuesto, ni a dar ninguna explicación de nada, no vino nunca. Bueno, por ahí Entonces, estaría bueno que le difícil. pasen las preguntas a Caputo y que se las haga, por ejemplo, no sé, Alejandro Fantino o Antonio Claro, Laje cuando va a sus programas, porque es el lugar no donde ahí sí va. no creo que tomen las preguntas nuestras, no creo, pero se hace muy difícil. Mira, ayer, bueno, por eso nos alegramos que hubieran puesto el feriado en octubre, porque era un reclamo de la Comisión de Turismo, y la diputada Yani de Santa Cruz, que es de Calafate, bueno, mientras le sonaba la chicharra, alcanzó a decirle que le acercaba la carpeta donde estaban las firmas de todos los hoteleros, bueno, en fin, de todos los que reclaman con respecto al sector turístico, y finalmente Scioli terminó anunciando, y bueno, queríamos creer que tenía que ver con su intervención, aunque creo que ya lo tenían decidido de antes, pero es muy difícil tener un diálogo con quien no quiere. Para un diálogo tiene que haber dos partes. Claro. Y yo creo que nuestra provincia, tanto el gobernador como los ministros, intentan. Yo creo que no tienen respuesta más que de Franco. Por eso te digo, me parece que con Franco no hay un problema de diálogo, hay una falta de respuesta. Claro. En cambio, Totalmente. con el resto de los ministros no hay llegada, no hay diálogo, no se puede hablar. No, bueno, hablo de lo que me corresponde a mí. No logramos nunca que viniera Petovelo, nunca que viniera Caputo. Los citamos 20.000 veces. Karina Milei, fueron todos citados en distintas. Bueno, el otro día no vinieron los de salud a explicar lo de discapacidad. O sea, no se deciden a venir. Es una falta de respeto a otro poder. No entienden la división de poderes, solo la entienden con la justicia. Ellos sabrán por qué, pero con nosotros yo creo que ellos quieren que el Congreso esté cerrado, que no estorbemos. Creo que somos un estorbo para ellos. Varinia, te traigo un poquito al Pago Chico, que estás acá en Santa Rosa, pero bueno, ayer arrancó la campaña electoral para el 26 de octubre. ¿Cómo se va a dar? ¿Se te va a ver en las calles? ¿Vas a estar haciendo la campaña? ¿Cómo va a ser la campaña? Uno pregunta también a otros candidatos si va a ser la famosa casa por casa, va a ser a través de redes. ¿Cómo te la imaginás o si hay ya algo planteado pensando en la campaña? Mira, tuvimos una reunión preparatoria el día que vencía la presentación de listas. Quedamos en que tiene que haber varios canales, porque obviamente hay algunas cosas que se ha demostrado que no dan resultado, y por supuesto el casa por casa es algo propio del peronismo. Eso por supuesto lo he hecho millones de veces en todas las campañas y lo voy a seguir haciendo porque lo hacemos siempre. Bien. Pero después el mecanismo de las redes, por supuesto siempre hay que utilizarlo, pero también nos dieron una información que la verdad yo no había reparado porque no miro mucho redes, pero es cierto que cada uno de nosotros interactúa con un sector y nunca nos llega a cada uno, así como no le llega a un libertario
una publicación nuestra no llega tampoco a nosotros, son como compartimentos, es muy difícil llegarle a alguien que piensa distinto. Claro. Entonces, bueno, vamos a proponer otro tipo de canales. El casa por casa yo creo que es el más seguro, porque vos podés hablar de frente y escuchar al otro, porque yo creo que hoy la gente lo que quiere es hablar, no escuchar, porque se siente decepcionada, porque está frustrada, porque lo que escuchó no se cumplió, y me hago cargo que también en el gobierno de Alberto no logramos desde el peronismo dar una respuesta a las necesidades de la población, pero creo que hoy está todo mucho peor. Y bueno, si vamos a tocar un timbre, tenemos que estar dispuestos a escuchar todo, aún si son insultos, pero siempre el cara a cara es más importante para la persona que está desilusionada o que no tiene interés en ir. No le vas a llegar por ahí con una placa a través de tus redes. Si lo podés hablar siempre es mejor. Por supuesto es imposible recorrer cada casa de toda la provincia, pero bueno, para eso tenemos una militancia muy activa, muy fuerte, unidades básicas hasta en el último pueblo, y el objetivo va a ser explicar cómo funciona la boleta única y a partir de ahí desarrollar un diálogo lo más cercano posible para poder no solamente transmitir nuestras ideas, porque la verdad es que está todo muy claro, son dos modelos, es clarísimo, digamos. Hoy nadie pregunta, ¿y qué vas a proponer? Y no, por lo menos a mí, que ya estoy trabajando en las propuestas, lo único que puedo decir es que estoy contenta porque hace poquito en la Comisión de Economía, un proyecto mío que era sobre el destino de los rezagos de aduana, obtuvo un dictamen en mayoría, ahora pasa a la Comisión de Legislación General, que busca transparentar los rezagos de la aduana, que son los bienes que ingresan al país y quedan en aduana por algún tipo de cuestión, o porque fueron secuestrados en contrabando y demás. ¿Qué pasaba hasta ahora? Eso depende de la Secretaría General. Era manipulado, por ejemplo, a una fundación que integra a la esposa de Almirón, que es un diputado libertario que intenta ser gobernador de Corrientes. Bueno, entonces con este proyecto lo que intentamos es que se publique en la página cuáles son los rezagos de aduana y un listado de provincias, municipios e instituciones que puedan pedirlo. Porque en ese contrabando hay indumentaria, pero también hay tecnología. Entonces, si vos secuestrás 5.000 computadoras, bueno, no tiene por qué llevársela solo una provincia o solo una institución. Claro. ¿Se entiende? Sí, es sí, tecnología, sí. Es indumentaria, es, no sé, útiles de librería, es alimentos, medicamentos, bueno, todo lo que se puede secuestrar de un contrabando, ¿no? Bien. Bueno, es un buen proyecto, lo desconocíamos, te estaba escuchando puntualmente, digo, porque hasta veo en redes que hay ofertas de un rezago que queda en aduana y que lo venden más baratos algunas empresas. No sé si tiene que ver con esto de la manipulación de todo eso hay en aduana, pero uno imagina que algo de esto debe haber, digo, porque están vendiendo cajas con elementos de Apple o de Samsung o de otras empresas a muy bajo costo. Algo, viste, que claro, a mí también me llamaba un poco la atención. Sí, es verdad que si vos, bueno, por ejemplo, la fundación esta que te estaba diciendo de Corrientes ha recibido hasta partes de aviones. Ajá. Vos decís, ¿para qué lo querrán? Pero bueno, yo quiero destacar este proyecto porque no lo presenté en este gobierno, lo presenté en el gobierno de Alberto y lo representé ahora porque había perdido estado parlamentario. Entonces, no es por una cuestión de quién es hoy la secretaria general de la presidencia, ya lo pedía antes, porque en realidad creo que todas las provincias, aún las que no somos fronterizas, o aún las provincias más o menos damnificadas por alguna cosa que pueda ocurrir, o una cuestión económica, una deuda, una catástrofe, bueno, viste, ya que te vetan hasta la emergencia en Bahía Blanca, por ahí de esos rezagos viene algo que sirva, electrodomésticos, lo que fuere, para toda la gente que lo perdió. Bien. Entonces, bueno, me parece que sea repartido un poco más justamente y que tengan que transparentarlo. Ya te digo, lo presenté en el anterior gobierno. Que sea transparentado a través de una página que todos podamos acceder, no estaría mal y no nos encontraríamos con estas denuncias sobre esta fundación que recibió de todo, hasta partes de avión, que no se justifica y que no se explica qué sentido puede tener. Es como si acá llegaran partes de un barco. Y vos decís, ¿para qué ¿cuál es el sentido de barco? aceptarlo? No tenemos barco, tenemos una laguna, un río allá que cruza la del 25 de mayo, bueno, claro. No nos serviría. ¿Para qué bueno, querríamos sí, por lo menos algo de un tengan barco? que explicarlo. Claro.
Claro, Claro, totalmente. tendrían que explicarlo. Bien, Variña, muchas gracias por tu tiempo y la charla con Radio Kermés, y más vale que en este tiempo vamos a seguir hablando de estos temas y sobre todo de la campaña que arrancó hace unos días y se va a extender por lo menos... Formalmente ayer y, claro, y ya formalmente veremos ayer. cómo Bien. seguimos. ¿Sí? Uno imagina también, última pregunta que te hago, que también las personas que están dentro de las campañas están pensando en la participación del electorado. Debe ser un tema que también hablan, digo, porque se vio a nivel nacional que es muy baja esa participación, y puede que una campaña casa por casa, hablando y escuchando a las personas, puede que los entusiasmen un poco a ir a votar, ¿no? Sí, vamos a decir todo, es un poco eso, y también porque mucha de la gente que no va a votar, según las encuestas que conocemos, que han sido públicas, que lo han dicho en todos los medios, dicen que el 50% de esa gente que dice que no va a ir a votar es gente que votó a Milei y está decepcionada. Entonces, bueno, vayamos a buscar los esos arrepentidos. votos, ¿viste? Claro, pero que no se quede en la casa, que vaya y vote algo distinto. Por ejemplo, la lista del 3J. Perfecto. Gracias, Variña, nuevamente. A vos, Mauro, hasta luego. Variña Lichi Marín, hablando largo y tendido con nosotros aquí en Radio Kermés, dejó algunas frases, por ejemplo, que es una decisión política que no toma Francos volver con los fondos, devolver los fondos que le corresponden a la provincia de La Pampa. Quieren el Congreso cerrado, dijo acá en Radio Kermés Variña Marín. Las 9:05.